Hola a todos, en esta ocasión pues vamos a hablar de la novela El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Yo soy Kevin Sandoval y junto con mi compañera Sandra Rosario Martínez pues vamos a compartirles algunos datos acerca de esta interesante obra del cubano Leonardo Padura. Comencemos. Vamos a comenzar entonces con la biografía de Leonardo Padura. Leonardo de la Caridad Padura, nació en La Habana, Cuba, el 9 de octubre de 1955. Es un escritor, periodista, ensayista y guionista cinematográfico cubano que ha destacado por sus novelas policíacas del detective Mario Conde y por su obra El hombre que amaba a los perros, obra publicada en el año 2009, quiere decir hace algunos años. Por su labor literaria ha ganado diferentes reconocimientos, entre los cuales se puede destacar el premio Francesco Gelmi di Caporacchio, dado en Italia en 2010, el premio a Mejor Policíaca traducida en Alemania por Máscaras y el premio a Mejor Policíaca en Austria 2004 por Vientos de Cuaresma. También ha ganado otros premios por su labor periodística y académica. Cabe decir que en cuanto a su faceta de ensayista, pues ha escrito eh, varios, varias críticas literarias. En cuanto a su faceta periodística, pues como ya lo vimos, ha sido bien reconocido. Así que no es como cualquier escritor, ¿verdad? Sino que es un escritor muy importante para nuestra época. Prosigamos. El contexto histórico en el que se desarrolla la mayor parte de la novela es durante el régimen de Joseph Stalin en Rusia en los años 20 y los años 30. Hay que recordar que Joseph Stalin comenzó su dictadura a la muerte de Vladimir Lenin en 1922. Durante este siglo, o durante estos años, más bien, la persecución política y las represiones habían convertido al pueblo ruso en una sociedad oprimida y sin libertad de expresión. Eh, la verdad que la situación estaba bastante complicada en aquel entonces. Pero la obra está más ambientada en la persecución política, lo que quiere decir que vamos a encontrar varios personajes de la política rusa de los años 20. Aún así, aún con todo eso, una parte de la población aprobaba las políticas de Stalin, ya sea por miedo o por una verdadera esperanza en el modelo económico que proponía la dictadura de Stalin. Cualquiera de las dos razones podía motivar a una persona a pues seguir el régimen de o a aprobar más bien el régimen de Stalin. En ese contexto, uno de los presos políticos que resultó seriamente afectado fue el ex dirigente de, de la Revolución Roja, León Trotsky, quien fue perseguido y exiliado hasta ser asesinado por considerarse un detractor de Stalin y un enemigo del comunismo. Los registros históricos en realidad indican que era fiel seguidor de la política comunista de Vladimir Lenin, lo que pone en tela de juicio realmente si realmente era un, un opositor o un enemigo del comunismo. Recuerden que en este tiempo, pues, por las diferencias en los modelos o en las, ¿cómo decirlo? Por las diferencias en la idea de gobernar un país comunista, pues hubo cierto roce entre Stalin y Trotsky, ¿verdad? Entonces, ya Stalin en el poder exilió a Trotsky primero a, a la zona asiática de Rusia, luego a Turquía, luego provocó que fuera exiliado en Francia, luego
fue a Dinamarca y por último llegó a México, en donde pues fue asesinado por Ramón Mercader. Ya más adelante vamos a ver quién es Ramón Mercader. Diégesis de la obra. La obra comienza con la muerte de la esposa de Iván, Ana. Y a ella pues la están, la están enterrando y pues Iván comienza un proceso de duelo bastante complicado. Entonces en ese tiempo de duelo que él está viviendo, pues recuerda la historia que le contó a su esposa acerca de un hombre que él reconoce que amaba a los perros. Entonces dice que empieza a contarle cómo fue su encuentro, cómo, cómo él sospechaba de que este hombre tenía como algo extraño, escondía algo extraño. Y a medida que va avanzando la obra, pues Iván se va dando cuenta que este hombre en realidad es el asesino de León Trotsky, que quien 37 años después ha ido se ha quedado viviendo en Cuba. Entonces, sus sospechas son aún más esclarecidas cuando Ramón, antes de morir, pues le cuenta que él ha sido el asesino de León Trotsky. La obra es interesante porque cuenta, tiene 30 apartados. Entonces, en uno cuenta la historia de Iván, en otro la historia de Liev Davidovich, que es el mismo León Trotsky, y en otra cuenta la historia de Ramón Mercader. Entonces, hay un traslape, lo vamos a decir así, un traslape entre las tres historias y siguen ese orden. Después de que cuenta de Ramón, luego se pasa a Davidovich, luego de Davidovich pasa a Iván y así. Pero van como intercaladas también podemos decir. Hacia el final de la obra, como ya les decía, Iván se da cuenta que aquel extraño hombre que conoció fue en realidad el asesino de León Trotsky. Prosigamos. Bueno, ya les comentaba esto, que al mismo tiempo Iván descubre el arrepentimiento. Bueno, no les comentaba, disculpen, se me olvidaba este detallito. Iván descubre el arrepentimiento en el que vive Ramón Mercader por haberse dejado manipular por las autoridades soviéticas y aprovecha para hacer una reflexión sobre la traición, la desilusión y el impacto de las decisiones personales y políticas. Esto a la vez permite que, como lectores, nos pongamos a pensar un poco sobre el efecto que causan nuestras decisiones y cómo repercuten en nuestra conciencia a futuro. Esto lo podemos ver claramente en Ramón. Ramón era una persona que estaba arrepentida. 37 años después él se sentía arrepentido de haberse prestado para algo como eso, como para asesinar a León Trotsky. Porque al final, pues, la revolución y todas estas cuestiones políticas siempre están bien manchadas por un tema de traición. Entonces, incluso a él lo dejan solo. Ya le dijeron, lo vas a matar, pero, o sea, nosotros ni nos conoces, ¿verdad? Entonces, no hay como un respaldo, como tendría que haber. Entonces, todo eso hace que Ramón como que se sienta arrepentido de haberse prestado para algo así. Prosigamos. Podemos ver algunos elementos narratológicos, por ejemplo, algunos relacionados con el narrador. Podemos decir que el narrador es un narrador heterodiegético. Recordemos que quien está contando la historia es Iván.
Y no solo está contando la historia de cómo él conoció a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, sino que Iván está contando lo que Ramón le contó. Entonces, participa de cierta forma, con un cierto grado, en la historia de pues, la obra, ¿verdad? En la diégesis de la obra. En cuanto a los personajes, tenemos por lo menos 4 tipos de personajes. Y aún 5, porque podríamos decir que están los secundarios, que son la familia de Trotsky, que está por ahí la familia de Ramón, la mamá, los hermanos, papá, ¿verdad? Los amigos que influyeron para que la mamá pues conociera el tema de la revolución y el comunismo, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo y espacio solo vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, Iván, podemos decir que es un personaje plano y fuera de la historia del asesinato de Trotsky. Sin embargo, como testigo, pues está en la historia, en las partes de la historia donde se ha encontrado con Ramón, donde platica con él, donde hablan acerca de los perros, unos bolshoi que tienen, unos bolshoi rusos. Entonces, Iván es un personaje plano, porque en su personalidad él no cambia a lo largo de la obra. Este cumple un papel periférico, pues describe cómo era Ramón. En cuanto a Ramón, es un personaje que se puede catalogar como protagonista, redondo, presente en el asesinato de Trotsky y obviamente en el encuentro con Iván. El otro es Liev Davidovich, quien ya decíamos que es el mismo León Trotsky. Es un personaje plano y que puede, desde el punto de vista de Ramón, se puede catalogar como antagonista porque se oponía a Stalin y por tanto se oponía ideológicamente a Ramón. ¿Sí? Entonces en ese punto es antagonista. Antes que se me olvide, Ramón es un personaje redondo porque es un personaje que al principio de su historia como parte del movimiento político, él le tenía mucha fe al comunismo de Stalin. Sin embargo, luego de pasados 37 años, pues es un hombre que está arrepentido y ya no quiere saber nada acerca del comunismo y de política, y es un hombre que está aburrido y anda huyendo de todo eso, ¿verdad? Bien, vuelvo con el caso de los personajes como Lenin, Stalin y otras figuras políticas, que son muchas, por cierto, que aparecen en la obra, y esto los podemos clasificar como referenciales. Sí, referenciales, porque son mencionados y algunos tienen cierto peso en la historia. Por ejemplo, Lenin, que es el fundador del comunismo, ¿verdad? Y bueno, Stalin, que es el promotor de un tipo de comunismo que, como ya lo decíamos, no está como acorde a lo que ha creído Liev Davidovich. ¿Sí? Ambos son comunistas, pero tienen diferentes corrientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. En cuanto al tiempo, podemos decir que la obra se desarrolla en extremis res, ya que tenemos que tomar en cuenta que Iván está narrando desde un momento en el que León Trotsky ya ha sido asesinado e incluso Ramón Mercader también ya ha fallecido. Entonces lo que hace Iván es que está recordando y empieza a recordar lo que Ramón le contó, cómo conoció a Ramón. Incluso pues está contando los últimos días que tuvo con su esposa. O sea, hasta ahí llega como todo lo que ha vivido y todo lo que ha escuchado. Entonces, por todo esto podemos considerar que la obra comienza in extremis res.
También podemos ver muchos saltos en el tiempo, porque en algunos apartados, pues se está narrando la infancia de Ramón Mercader, en otros apartados se está narrando el presente de Lev Davidovich, como anda huyendo, en otros apartados se está narrando el presente bueno, no el presente, sino que cómo ocurrieron los sucesos, cómo conoció a Ramón Mercader, Iván conoció a Ramón Mercader, entonces, y así podemos ir viendo cómo pues hay muchos saltos en el tiempo. También, sin dejarlo de lado, podemos ver cómo Iván a tan solo días, tal vez horas de haber pues despedido a su esposa, está recordando los últimos días con ella, cómo pasaron un huracán y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso nos da como una idea de que existen muchos saltos en el tiempo a lo largo de la obra. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Yo los dejo con la compañera Sandra del Rosario con más información. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los cronotopos. Cabe mencionar que esta obra, el hombre que amaba a los perros, tiene cierta particularidad de que al haber tres personajes principales, estos se van a desenvolver en distintas regiones del mundo. Y aquí es donde se lo voy a señalar. Tenemos en primer lugar a Cuba, y aquí es donde se encuentra a Iván. Él es el personaje que va a estar narrando toda la obra y quien en sí es el hombre que va a interactuar con el hombre que amaba a los perros. Cabe mencionar en esta parte, y así como lo mencionaba mi compañero anteriormente, Iván va a tener una cierta conexión con el hombre que amaba a los perros a la orilla del mar. Estos dos interactúan, comienzan a tener una cierta confianza, y aquí es donde el hombre que amaba a los perros comienza a tener como una cierta confianza, como una cierta seguridad de que él es el indicado que puede escuchar su historia, ya que él le menciona de que hay una historia de que lo tiene presionado, que es una historia que lo ha tenido como ahogado y que necesita expresársela a alguien para librarse de ese peso. Estos dos comienzan a tener una cierta convivencia, comienzan a tener ciertas reuniones en varias ocasiones, y conforme en cada visita que estos tienen a la orilla del mar, el hombre que amaba a los perros le está contando cada parte de la historia que le va a contar sobre Ramón Mercader. Tenemos aquí por otra parte, está Rusia, que es el país donde sucedió la Revolución Soviética. Y aquí es donde se encuentra a Ramón Mercader en el periodo cuando él era joven. Aquí se comienza a narrar las circunstancias de que él vive, cómo él se va desarrollando y desenvolviendo en ciertas habilidades y estrategias para convertirse en alguien profesional del lado izquierdista. Cabe mencionar de que este personaje está rodeado de personas revolucionarias de ideologías izquierdistas, como es el caso de su madre, Claridad, y la persona que él está profundamente enamorado, que sería África. En el libro se comienza a profundizar de que estos dos, bueno, en sí Ramón Mercader comienza a tener un cierto enamoramiento de ella, por lo que terminan teniendo una hija en común, pero por las situaciones por las que está careciendo el país, África no se puede hacer responsable de ella, por lo que se le entrega a los padres de ella. También se observa el personaje de Claridad,
quien esta ha tenido una cierta serie de transiciones, se podría decir, a lo largo de su vida, y comienza como una cierta profundidad de cómo es ella actualmente. También, por otra parte, en Rusia se comenta también la situación de Trotsky, que sería el personaje del cual gira toda la obra. Al ser una persona de exilio y un personaje muy esencial sobre la Revolución Soviética, Lev Trotsky, se comienza a hablar de que al ser ya desterrado de su puesto, lo destierran, quieren que se retire de Rusia, de que ya deje de por sí este país, por lo que él se encuentra en una crisis, en una frustración de no saber qué hacer, por lo que tiene la necesidad de viajar a Turquía junto con sus miembros de su familia. Este personaje tiene una perra llamada Maya, por lo que esta perra también viaja con ellos para no separarse de ella. Esto es una característica muy particular de esta obra que me llamó bastante la atención, de que los personajes que suelen ser mencionados aquí, la mayoría tienen contacto con un perro, teniéndolo entonces como mascota. Y en el caso de este personaje que a lo largo de su vida tiene 2 perros, ahí como usted conforme vaya leyendo se va a dar cuenta. También en el caso de Ramón Mercader y en el caso de Iván también. Bueno, y para hablar también, para hablar un poco más de los cronotopos, nos encontramos en el caso de Francia, y aquí es donde se observa de que Ramón Mercader, al profundizarse un poco más en la historia, tiene ciertos acontecimientos. Clarida le menciona la idea de querer vincularse a ayudar más a profundidad esta ideología de izquierdista, para ayudar más en la lucha, se podría considerar, y por lo que tiene que cumplir una misión muy importante, le comenta ella, por lo que tiene que hablar con el personaje Kotok. Kotok tiene influencia y tiene una conexión un poco más cercana a Stalin, quien es el enemigo principal de Trotsky y quien busca eliminarlo de una de las formas más sencillas posibles, o de cualquier forma en sí, por lo que Ramón Mercader va a hablar con Kotok, y estos le mencionan la idea de que de que le han propuesto a él exterminar a Trotsky, por lo que cede por amor a la revolución. Decide la misión, por lo que lo comienzan a preparar en Francia, lo comienzan a someter a una serie de pruebas, tanto psicológicas como físicas. Y en otra parte también, en el caso de España, en el país de España, en donde se encuentra Trotsky. Ahí, luego de haber estado en Turquía, viaja a España para refugiarse en este país y sentir la necesidad de apoyo por parte de este. Sin embargo, la convivencia, él menciona la convivencia en ese lugar es muy deteriorada, no es muy segura en sí, por lo que sufre ciertas adversidades con los grupos enemigos. Este personaje en particular está sufriendo una serie de acontecimientos, ya que no solo él, sino también todos los miembros de su familia están sufriendo la traición de Stalin, de darle la espalda, por lo que varios de sus hijos están sufriendo como cierto castigo, como cierto atentado en unas partes del mundo en las que ellos se encuentran. Y por último nos encontramos en el caso de México,
que es donde Trotsky termina refugiándose. México lo recibe con un recibimiento más agradable a comparación de los países anteriores. Y ahí es donde suceden los atentados o las peculiaridades, se podría mencionar, de que aquí es donde conoce a Diego Rivera. Este es esposo de Frida Castro. Fueron amigos muy cercanos de Trotsky. En la obra, conforme uno va leyendo, se da cuenta de que Trotsky comienza a tener una cierta conexión con Frida Castro, por lo que comienzan a tener un cierto amorío entre ellos dos. Tal es siendo entonces el caso, Diego Rivera se entera, se comienza a hacer un gran conflicto. Y como por otra parte también sucede la relevancia de que ahí es donde Ramón Mercader logra exterminar a Trotsky. Aquí se menciona en esta parte y la estrategia que utilizó el grupo izquierdista para que este plan tuviera éxito era de que Ramón Mercader se involucrara en la familia Trotsky y tuviera que enamorar a un miembro de la familia, que en este caso sería un familiar muy cercano de ellos, que sería Silvia. Comienza a tener una relación muy cercana a ella, comienza a tener un amorío como de 2 años, por lo que él menciona de que ha obtenido un cierto control hacia ella, por lo que ella termina haciéndole caso en cualquier cosa. Viaja a México junto con Silvia, por lo que ahí es donde comienza a entrar a la casa, comienzan a tener la confianza de ellos, por lo que ellos, al no saberlo, lo toman como un miembro más de la familia. Ramón Mercader, al estar solo en casa en una ocasión con Trotsky, al tener también una gran confianza con él, le dice que le va a mostrar unos escritos, y mientras está en su oficina de espaldas buscando los papeles, Ramón aprovecha y lo apuñala con un picayelo. En las técnicas narrativas se observa de que la obra comienza en media res, y esto está en el caso de que Iván está en el entierro de Ana. Sin embargo, conforme se va desenvolviendo la obra, se da cuenta de que eso no es el inicio en sí de la obra en particular, ya que la había conocido desde antes. Ahí se menciona en medio de la obra y cómo estos han tenido una cierta conexión hasta el punto de vivir juntos. Ahí les he añadido un ejemplo para que se orienten más también de cómo funciona esta técnica. Y pasaré a la siguiente técnica también. Ahora bien, con otra técnica narrativa sería los vasos comunicantes. Y estos se dan cuando la obra está dividida en ciertas partes. En la obra El hombre que amaba a los perros, como ya es bien sabido, hay 3 personajes principales, que sería Iván, Ramón Mercader y Trotsky. Estos, al tener sus historias por separado, tal sucede el caso con Ramón y Trotsky, que al estarse narrando de formas diferentes, llegan a tal punto que estos llegan a coincidir. Y esto es cuando Ramón Mercader logra entablar una cierta confianza en la familia Trotsky. Vemos aquí un cierto concepto de qué es los vasos comunicantes para que se tenga un poco más claridad con respecto al tema. Y se dice así: los vasos comunicantes funcionan cuando 2 o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos son unidos en una totalidad por el narrador, a fin que esta vecindad o mezcla los modifique recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos significación
atmósfera, simbolismo, etc. Y aquí vemos un ejemplo sacado del libro para que se orienten más acerca de cómo funciona esta técnica. Ahora bien, hablemos un poco acerca de otros elementos y aquí nos encontramos con la intertextualidad. Y el hombre que amaba a los perros tiene una gran intertextualidad con el libro El perro en la niebla de Robert Lindo. Este libro, escrito en El Salvador, se puede mencionar que habla acerca de un hombre de clase media, y aquí es donde se ve un poco de una pequeña diégesis de qué habla la obra. El perro en la niebla cuenta el despertar de Guille y el cambio que experimenta su vida a partir de ese momento, puesto que ha decidido fundirse con las muchedumbres de obreros, así lo describe en la descripción, trabajadores agrícolas, estudiantes y maestros que avivaban la hoguera, donde comenzaba a arder el autoritarismo salvadoreño del siglo pasado. Y es en tal caso de que esta obra tiene una cierta características similares a la del hombre que amaba a los perros, ya que en este caso el personaje Guille tiene unas ciertas peculiaridades similares a las de Ramón Mercader. Cabe mencionar de que ambos, al ser del partido izquierdistas, esos tienen la misión de ir a asesinar a un hombre que ni siquiera ellos tienen conciencia de quién realmente es, en el sentido, ya sea en el caso sentimental o espiritual. Bueno, en sí, ellos conocen unas ciertas características. En el caso de Ramón Mercader, tiene conciencia de que Trotsky es una parte importante de este juego de revolución, por lo que el exterminio es algo fundamental, se podría considerar, para la ideología de este. Y en el caso de Guille, sabe que es importante el exterminio de la persona a la que está destinada a eliminar. Aquí les he añadido un ejemplo de intertextualidad de cada recolectado de las obras, y dice de la siguiente manera: en el caso del hombre que amaba a los perros, el ejemplo menciona: ¿y cuál es la misión para la que nos necesita el camarada Stanley? La más importante. Hice una pausa larga, como si pensara: por eso estoy obligado a decírtela desde ahora, porque de tu disposición depende que sigamos adelante o no. ¿Cuál es? Ramón no quiso jugar a las adivinanzas, o mejor pensó era tomar el toro por los cuernos. El camarada Stanley piensa que ha llegado el momento, vamos a preparar la salida de Trotsky del mundo. Ramón no pudo evitar la sacudida, quiso pensar que había oído mal, pero sabía que había entendido perfectamente, y que en ese mismo instante, solo por haber escuchado aquellas palabras de Kotok, su vida había caído en una dimensión extraordinaria. Y ahora, por otra parte, en la cita del perro en la niebla menciona: pero ahora el señor de aspecto bondadoso me dijo que se pide la última cosa de mí. Debía viajar al norte, dar con el paradero de un ex camarada y aniquilarlo de manera fulminante, sin dejar huella. Si me capturaran o me mataran, nadie respondiera por mí. Yo obrara por mi cuenta, ellos no me conocían ni nunca oyeron hablar de mí. En el caso del dialogismo, aquí hay una pequeña definición que dice: el dialogismo defiende la independencia, la libertad interior, el carácter inconcluso y contradictorio del héroe. El héroe es el sujeto destinatario de un diálogo profundamente serio, auténtico, no convencional y efectuado en el presente del proceso del creador. Es un diálogo abierto.
Podemos decir de que en el libro del hombre que amaba a los perros sí hay dialogismo. Sin embargo, no es un diálogo completamente. La obra no está completa de por sí solo en diálogos, sino que también hay una cierta parte que está constituida en monólogos, ya que cabe tener en cuenta de que al estar dividida en tres partes, en la parte, bueno, o más bien en la parte donde está el narrador, que es Iván, cuando está contando la situación en primera persona, cómo él se siente cuando él está hablando en sí de sus emociones, de sus sentimientos, nos encontramos con él cuando está el narrador en primera persona. Sin embargo, ya cuando está narrando la situación de Ramón y Trotsky, ahí es donde se añade una cierta cantidad de monólogos, pero también de diálogos. Aquí está en el caso de un ejemplo donde ustedes pueden poner más precisión y ver cómo está constituido el diálogo. Nos encontramos que en el caso de la corriente teórica, en la obra El hombre que amaba a los perros, estará constituida por la teoría marxista. Vemos aquí un concepto que, dada la temática central sobre las figuras clave del comunismo, Trotsky y Stein y la exploración de las ideologías marxistas, la novela examina las estructuras de poder, las luchas de clase y las contradicciones dentro del movimiento comunista. La novela critica el totalitarismo y muestra las consecuencias humanas de la represión política y las tradiciones ideológicas. Se puede observar aquí en este caso de que la obra tendrá una gran influencia con el socialismo. Aquí se va a ver una cierta serie de atentados, de características que toquen esos temas relevantes del marxismo, especialmente tratándose de que la obra gira alrededor de la Revolución Soviética. Y esto ha sido todo por nuestra exposición. Les agradecemos haberse quedado hasta el final. Tengan un agradable día.